O sea, hay una mayoría total de gente afín al gobierno. Total. Pero mayoría aplastante. Porque de ahí solamente hay la posibilidad de que uno de Pachacuti, otro de UNES, y quién sabe, no sé en qué patín anda César Ron, que es ex del Partido Social Cristiano, pero ahí hay o dos que no van a concordar o tres, pero tienen 6 votos asegurados. Y Vilma Andrade, que estaba Vilma Andrade ha supuestamente estado, opuesta a las privatizaciones y eso. ella dijo el 10 de mayo del 2021, no daremos paso a la privatización de la seguridad social ni de los sectores estratégicos. Aquí hay privatización de los sectores estratégicos por montones, aquí hay business. Espero que Vilma Andrade se acuerde de lo que declaró el 10 de mayo de 2021. Espero que se acuerde, porque esto sí es terrible lo que están mandando. Pero cuando todavía no mandaba la ley, Vilma Andrade declaró de que estamos listos para debatir. Cuidado con que debatan y le hagan reformas parciales, porque el presidente les mete un veto parcial y ahora sí junten las 2/3 partes de los votos de la Asamblea para ratificarse en el texto que sale de la Asamblea. Esto o se rechaza el proyecto o si se lo trata, aténganse a las consecuencias. Tengo delante mío el proyecto de ley de urgencia en materia económica, ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal y le ponen así todavía, tras la pandemia COVID-19. O sea, se quieren seguir colgando, se quieren seguir colgando de este tema. A ver, comienza diciendo esto el gobierno, en la exposición de motivos, que no dice la verdad, porque no es ese mismo monto, pero bueno, dice, el nuevo gobierno heredó un problema estructural importante, un déficit fiscal de 7,000 millones de dólares que se viene arrastrando desde el año 2009. Entonces, para ellos es 7,000, para mí es 5,000 y piquillo. O sea, tiene un problema estructural de 7,000 millones cada año y se endeuda en 9,768 más en este año. ¿Quién se va a endeudar más que los anteriores presidentes? Lazo. O sea, ni siquiera leen lo que redactan y quedan pésimamente mal. En la misma exposición de motivos, en una parte dice, no hay deuda que no se pague. Mentira, si hay deudas que no se pagan. Acordemos la remisión que hicieron de las deudas que tenían con el Estado los empresarios en 4,200 millones de dólares a fines del 2019, que Lenín Moreno, con el apoyo de Creo, les condonó. ¿O no? Así fue. Entonces, sigamos viendo el temita. Dice que, miren, es que esto es divino, ¿no? Es que cuando Pandorito quiere tomarnos del pelo, nos toma. Entonces, dice que tenemos que ir a utilizar el arbitraje y la mediación para resolver temas tributarios que nacen de la potestad del Estado. Y ahora el Estado va a tener que negociar con los contribuyentes, porque cualquier contribuyente puede pedirle mediación y quién sabe arbitraje al Estado ecuatoriano. Y dice que esto se lo hace yendo a mediación y arbitraje porque hay una saturación de los tribunales de justicia. O sea, en vez de decir vamos a crear más tribunales de lo fiscal, entonces como es mejor que esto pase a que lo decidan los privados, la justicia privatizada. Pero aquí hay una frase que es canallesca. Es internacionalmente reprochable la confiscación de activos. A ver, ¿qué es una confiscación de activos? La confiscación de activos puede ser legal o puede ser una confiscación que da lugar a una indemnización. Voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, un comiso aduanero es una confiscación, porque le quitan el matute y no se le paga al tipo que está haciendo, no se le devuelve el bien. En el caso del narcotráfico, si se encuentra alguien en un carro, en una avioneta, en una lancha, lo que sea, con droga, o en una casa con droga, la casa le confiscan.
Entonces, sí hay confiscaciones. Ahora, hay otro tipo de cosas que estos, o sea, creen que somos animales. La caducidad contractual es una institución jurídica que la conocen en en todo el mundo, en el mundo latino en especial, que tenemos un tipo de derecho diferente al anglosajón, que es una sanción ante determinadas infracciones del contratista cuando viola la ley o viola el contrato. Y entonces se caduca el contrato y el contrato tiene que regresar a manos del Estado sin costo alguno. Entonces, dan a entender que ha habido confiscación de activos, por ejemplo, en el caso del Occidental. ¿Cuál confiscación de activos? Ignorantes. Ahí hubo caducidad contractual, caducidad que la firmó la misma Occidental en el contrato que firmó. En el contrato que firmó el Occidental dice que el contrato terminará y se aplicará la caducidad contractual por transferir derechos, obligaciones y autorización del Ministerio del Ramo. Entonces, es internacionalmente reprochable la confiscación de activos. O sea, ¿por qué no? Yo digo, ¿por qué carajo se candidatizan para ser presidentes del Ecuador o para querer gobernar este país? Si ellos tienen pues su corazón y su camiseta de las transnacionales, ¿por qué no se van a vivir en Estados Unidos, carajo? ¿Por qué no se van a vivir en otro país? Si ellos están siempre defendiendo los intereses de afuera. Luego dice que hay que luchar contra la evasión fiscal, que lo diga el gobierno, contra la evasión fiscal cuando se ha llevado toda la plata a los paraísos fiscales y a los sitios, a los santuarios en Estados Unidos donde tiene la plata para no pagar impuestos. Y entonces aquí nos quiere, en la ley de creación del servicio de rentas internas, a las reformas de la ley de creación del servicio de rentas internas, que hay que luchar contra la evasión fiscal. Pues bueno, ¿a quién le quiere comer al cuento? Luego, mire, Jairo, esto es una barbaridad que sean tan sinvergüenzas. Que sean tan sinvergüenzas. En los considerandos de la ley, porque son truchas, ¿no? Pero truchas de mala calidad, porque hay truchas que son ricas, yo soy pescador. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el artículo 339 de la Constitución? Lo vamos a ver aquí. 338, 339. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Otorgando prioridad a la inversión nacional. No se olviden de esto porque lo voy a tratar después. Y luego más abajo dice la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. ¿Qué hacen en el pleno, los considerandos de la ley? Ponen esto, dicen, que de acuerdo al artículo 339 de la Constitución, el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, que ustedes lo pueden leer allí. ¡Punto! ¿Y por qué no siguen copiando lo demás? Otorgando prioridad a la inversión nacional y luego la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Eso es ser sinvergüenzas. O sea, mutilar una transcripción de un texto para hacerle creer a la gente que es nada más eso lo que se está viendo. Voy a las cosas grandes, pero a ver, vamos con las cosas grandes. Crean una contribución temporal para el impulso económico post-COVID. Entonces, con esta contribución hacen que las personas naturales tributen a partir de $1 millón el 1% y de 1.200.000 en adelante el 1.5% sobre la fracción o excedente. Entonces uno dice, esto es lo que le van a cobrar a una persona. Al final, pongamos el ejemplo clave. Si una persona tiene un patrimonio de $5 millones, como ya pasó la fracción de 1.200.000, tiene que pagar el 1.5. El 1.5 de 5 millones son $75.000. Aquí tengo la contribución temporal sobre el patrimonio de sociedades, en donde no les hacen tributar como les hacen tributar a las personas naturales desde 1 millón en adelante, sino a las sociedades, llámele el nombre exacto, empresas. Tributan con esta contribución por el tema post-COVID, tributan desde 5 millones en adelante. De menos de 5 millones,
Serapio, nada. De 5 millones en adelante, el 0.8%, menos del 1%, mientras el ecuatoriano, persona natural, que tuviera un bien de 5 millones de dólares para comparar peras con peras, le cobran el 1.5%, el 1,5%, y a las empresas les cobran el 0.8%. O sea, a la persona natural le cobran el doble, prácticamente el doble, porque es 1.60 el doble. Le cobran 1.50, 1.50% de interés. Y entonces, esto es justo. O sea, viva las empresas, abajo las personas. Luego, montonera de cosas que las voy a ir un poquito aligerando. A ver, artículo 23 de la Ley de Régimen Impositivo Voluntario, único temporal para la regularización de activos en el exterior. Esto es para traer plata de afuera. Y entonces, en esto de traer plata de afuera, dice, no podrán acogerse las personas que cuenten con sentencia condenatoria y ejecutoriada por delitos contra la eficiencia de la administración pública, contra la administración aduanera y delitos económicos. Y también los funcionarios públicos, y que esta prohibición incluye a los cónyuges, parejas de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por eso mismo es que se estaba pidiendo que des la información de tus parientes para saber cómo es que tienen esta plata. Pero en el artículo 23 de esta otra ley que están creando, dice, el sujeto pasivo que desea acogerse al régimen impositivo previsto en el presente libro deberá rendir una declaración juramentada ante el Servicio de Rentas Internas. Cualquier persona que me lee, ¿qué va a decir? Perfecto, perfecto. No, porque están haciéndole un bypass al Código Orgánico Integral Penal. Porque una declaración juramentada hecha ante el Servicio de Rentas Internas no pasa nada si ha faltado la verdad. Pero si la declaración juramentada es ante un notario público, entonces el tema cambia. Si es una declaración juramentada ante el notario público, entonces comete perjurio si faltó a la verdad y tiene que irse preso la persona que hizo una declaración juramentada. Entonces que la hagan ante el Servicio de Rentas. O sea, para tener una salida peregrina y después no. Luego, que no podrá ser divulgada la confidencialidad de la información. La información relacionada con la entidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente libro no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas, salvo por orden judicial. O sea, ¿dónde está la transparencia que tanto hablan? Luego, en el tema del capítulo que se crea las reformas al Código Tributario, las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción. Pueden ser objeto de transacción. Eso no puede ser nunca. ¿Por qué? Porque para que exista transacción, la materia tiene que ser transigible. Y si la materia no es transigible, no puede haber transacción. Por lo tanto, al no poder haber transacción, no puede haber arbitraje. No puede haber arbitraje, así de sencillo. Dice que ¿quién puede transigir? Cualquier persona puede transigir. Dice, siempre y cuando hubieran presentado las declaraciones respectivas y realizado algún pago. Yo puedo pagar $1 en vez de pagar lo que me toca pagar para efectos de acogerme al sistema. Entonces, siempre y hayan realizado algún pago. O sea, todo lo ancho para la gente de dinero, la gente que tenga dinero para poder eludir este tipo de cosas. La transacción, dice, procederá incluso, la transacción con el Servicio de Rentas Internas, procederá incluso si la obligación tributaria se encuentra en fase de ejecución coactiva. O sea, ¿para qué sirve un proceso coactivo? Y luego dice que surtirá efectos si y solo si se instrumenta en un acta de mediación suscrita por un mediador calificado de conformidad con la ley de arbitraje y mediación. Y que la suscripción del acta de mediación y la emisión de los informes conforme a los incisos anteriores no generará responsabilidad civil o administrativa de los funcionarios de la entidad pública, salvo en los casos de dolo o negligencia grave. Entonces, todo preparado para ver cómo en la vía tributaria todo se va a negociar. Todos se van a tener que sentar a transar.
ya no es un tema de aplicación directa de la ley, sino, a ver, ¿cuánto me quiere pagar? ¿Cómo me quiere pagar? ¿Con qué plazos? ¿Con qué? Y etc. cosas. Pero además, abriendo la opción de que el Ecuador, en una materia que no es transigible, porque lo tributario nace de la potestad del Estado de dictar normas tributarias. Entonces, cuando esto se entra a transar, entonces, ¿dónde queda la potestad del Estado? Se está discutiendo la potestad del Estado. Dice, podrá suspenderse en las reformas al Código Orgánico General de Procesos. Podrá suspenderse la sustanciación de los procesos de competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso con la presentación de la solicitud de mediación de la parte actora conforme a las reglas contenidas en la sección sexta del Código Tributario. O sea, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo tiene la competencia para ejecutar, juzgar y ejecutar lo resuelto respecto de un tema tributario. Solamente con la presentación de una solicitud de mediación, el Tribunal Contencioso tiene que quedarse paralizado y no puede hacer absolutamente nada. Otra barbaridad, reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Estoy tomando lo más importante. Dice, a ver, en un contrato con las telefónicas, ellos están obligados no a darle solamente servicio de telefonía a los buenos clientes, sino que tienen que, el principio básico, uno de los principios básicos del servicio público es la universalidad de la prestación del servicio. O sea, por ejemplo, la empresa eléctrica Quito, en el servicio de suministro de energía eléctrica, no puede decir, yo solamente les voy a dar luz hasta este barrio, y los de allá, no les doy. Ellos están, es una empresa constituida para prestar servicio público de electrificación. Una empresa que preste el servicio público de telefonía tiene que dar servicio a todo el territorio que la Arcotel le diga que tiene que dar. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Que con la, fíjate Jairo y ciudadanos que me escuchan, cómo disfrazan, porque son los reyes de la trampa, con la finalidad de reducir la brecha digital, garantizar el servicio universal y la modernización del Estado a través del crecimiento tecnológico. O sea, unas frases ampulosas. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán pagar hasta el 50% de los valores correspondientes, tarifas de uso del espectro radioeléctrico y contribución del 1% sobre los ingresos facturados y percibidos a los que se refiere esta ley, por medio de la implementación de proyectos de prioridad nacional preferentemente destinados a mejorar la conectividad en áreas rurales o urbano marginales. O sea, están obligados a dar ese servicio en áreas rurales y urbano marginales, pero no es que no van a pagar los impuestos en el 50% y que ese 50% lo van a utilizar para dar servicio de telefonía a las áreas rurales y urbano marginales. Si de eso se van a beneficiar, porque si ellos amplían la cobertura, van a cobrar más, pues. O sea, una trampa, pero a plena luz del día. Y esto también lo dicen en otra parte de la ley, que los prestadores de los servicios de telecomunicaciones podrán realizar el pago de hasta un 50% de la contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos a través de la ejecución de obligaciones de hacer planes relacionados con la prestación de servicio y ampliaciones de cobertura en zonas rurales, urbanas marginales, zonas priorizadas, así como en áreas de especial interés para el Estado ecuatoriano. O sea, ahora ya no van a pagar lo que les corresponde pagar al Estado, sino que van a pagar con obras de intercomunicación. Pero intercomunicación que le sirve a la misma Telefónica para seguir haciendo el negocio. Reformas a la ley de hidrocarburos. Esto es una maravilla. ¿Qué es lo que dice? Que el Estado podrá delegar, sustituye el artículo 2 de la ley de hidrocarburos por otro texto que está aquí. Que el Estado podrá delegar el ejercicio de esas actividades a empresas nacionales o extranjeras o consorcios integrados de ellas. Aquí viene una parte que quiero que me la recuerden porque lo voy a tratar luego. De probada experiencia y capacidad técnica y económica. O sea, no a cualquier empresa, sino cuál es tu experiencia, qué me acreditas como una empresa y cuál es tu capacidad técnica y tu capacidad económica, para no meterme con una empresa que venga a especular acá como siempre han tratado de hacer. Entonces viene el tema. Aquí ya les reforman y dice las modalidades contractuales establecidas en este artículo y meten el contrato de participación, que es un contrato que está previsto en la ley actual para contratos donde no hay petróleo.
No hay petróleo. Para que vaya la compañía, moje el poncho y primero haga exploración. Y si encuentra petróleo, pasa a la fase de producción. Entonces, hace inversión de riesgo. Y si encuentra petróleo, entonces ahora sí, entra a lucrar y llévate tu porcentaje y yo me llevo el mío como Estado. Entonces dice, las modalidades contractuales establecidas en este artículo, entre las cuales está el contrato de participación, y reguladas por la ley, podrán ser utilizadas para áreas o bloques con potencial hidrocarburífero, hasta ahí estaría bien, pero luego dice, o en producción. Entonces quieren llevarse campos productivos, carne que le pertenece al Estado, que han sido campos desarrollados, muchos de ellos por el Estado, con inversión de riesgo, muchos de ellos hecha por el Estado. Por ejemplo, el desarrollo del ITT, eso lo hizo el Estado. Eso lo hizo el Estado y vienen a llevarse, pero hacía manos lavadas, o campos importantes como Libertador, Auca y otros más, como Pañacocha, como todo lo que quieren, la carne. Y ahora sí, desnaturalizan el contrato de participación para que el contrato de participación también sea para producción, directamente la producción. Entonces ya no es un contrato de exploración, pues. Que ese es el verdadero sentido de un contrato con una empresa internacional, para que al explorar nuevas reservas, al explorar potencial hidrocarburífero, pueda descubrir nuevas reservas que al Ecuador le den seguridad de que va a tener más petróleo para el futuro. Pero si solamente les dan para que se coma lo que ya tenemos, ¿quién va a descubrir nuevas áreas? El Estado, de pendejo, para que después cuando ya tenga descubiertos, viene otro gobierno tipo Lazo, para que vayan a entregar los campos petroleros, ya negocios prácticamente funcionando a las empresas transnacionales. Luego violan la ley cuando dice que van a formar un fondo permanente de inversión para la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, lo cual se regulará mediante decreto ejecutivo. Este fondo será administrado por el Ministerio del Ramo, sujeto al control de la Contraloría General del Estado. No, mis amigos, todo el dinero del Estado va a la cuenta única del Tesoro Nacional. Este artículo es inconstitucional, porque no se puede manejar con fondos de esta naturaleza, y peor a nombre de un ministerio. Pero lo ponen. En el tema de la refinación, ponen una cuestión que es importante. Miren cómo nos vamos haciendo pedazos. El artículo 5 de la ley de hidrocarburos dice, los hidrocarburos, la actual ley de hidrocarburos, se explotarán con el exclusivo propósito de ser industrializados dentro del país. Eso lo dice la ley de hidrocarburos. Eso lo dice la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que le ponen acá? Le hacen un cambio total al tema. Porque dice, claro, eso es porque quieren que esto sea salvaje. O sea, los empresarios privados verán si construyen una refinería, si solamente nos venden combustibles desde afuera, si nos dejan sin sostenibilidad y sin lo que dice la Constitución, sin seguridad o soberanía energética. La Constitución tiene 3 artículos en materia de soberanía energética, 3 artículos. Y entonces, se olvidan de esto. Voy a hacerlo leer al artículo 5 para que vean exactamente lo que dice el artículo 5. Correcto. Frente a lo que se está contemplando en este momento. Aquí está el artículo 5. Aquí está el artículo 5 de la ley de hidrocarburos. Los hidrocarburos, lo voy a poner bien para poderlo leer yo. Los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados en el país. Ahí está. Entonces ahora, o sea, ¿qué quiere decir? Que le demos el valor agregado dentro del Ecuador, pues. Que no seamos tan pendejos de exportar petróleo e importar combustibles. Entonces, frente a esto, le cambian totalmente el artículo 5 y dice, en el nuevo artículo que quieren que se reforme, y aquí viene el interés que tienen, los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados dentro o fuera del país. O fuera del país. Cuando lo que tenemos que tener es nuestras propias refinerías, pues. Porque para no depender de... O sea, en vez de cocinar en nuestras cocinas, tenemos que mandar nuestros productos que nos den cocinando el vecino. Y tenemos que pagarle un dinero porque nos dé preparando los alimentos. Entonces tenemos que depender de refinerías del exterior. Entonces, dentro o fuera del país.
por medio de mecanismos contractuales. Tienen que haber cualquier tipo de interesados de llevarse el crudo ecuatoriano, de no hacer la refinería del Aromo, respecto de la cual ya están las inversiones realizadas para poder acometer con la inversión para ya la estructuración del proyecto, porque la información de base, que se llaman obras tempranas, ya están realizadas. Entonces, alguien debe tener contactos con refinerías de la Texaco, en el Caribe, en montonera de sitios como Corpus Christi, como cualquier sitio en Estados Unidos, y para llevarse el crudo. Entonces, gran negocio, de algún amigo de los del gobierno, de alguna persona llegada. Entonces dice, nos llevamos el crudo y los regresamos y nos cobramos una buena cantidad de dinero, porque el petróleo da mucho dinero en este tipo de cosas. Dice, agregando el valor a los hidrocarburos para optimizar los costos. Pero si se llevan al exterior nuestro crudo para ser industrializado afuera, solamente, aparte de la utilidad que lleva la compañía y el pago a la refinadora, solamente eso, aparte de eso, el transporte de llevarlo al crudo ya le encarece los combustibles. Entonces, tendremos combustibles de largo en el Ecuador más caros. Por eso es que quieren poner los combustibles a precio por las nubes, porque lo que quieren hacer es un business con los dineros del Estado, con los bienes del Estado. Y luego dice, los contratos de refinación no implicarán delegación de potestades públicas. ¿Qué está diciendo? Que no va a venir una empresa a las refinerías a hacerse cargo del gestionamiento, sino que les van a firmar contratos, con subcontratos para refinar con empresas refinadoras internacionales aquí en el Ecuador. Entonces, el tema ya lo tienen visto de otra manera. Ahora, aquí está la reforma del contrato de participación, en donde le quitan miren lo que es la ley, para que los ciudadanos que no son abogados, una letra le cambia el sentido. El contrato de participación actual dice, mediante los cuales el Estado delega a la contratista la facultad de explorar y explotar hidrocarburos. Entonces, con una letrita que le ponen, explorar o explotar hidrocarburos. Entonces ya es o explorar y explotar, o solamente explorar o solamente explotar. Entonces ya lo volvieron un contrato de producción. ¿Para qué? Para llevarse la carne del Ecuador. Para llevarse la carne del Ecuador. Luego, aquí viene un tema que le ponen en este artículo, que queda la huella, y esto viene desde la ley de 1993, y que lo anoté a propósito para aclarar algo a los ciudadanos, y especialmente al Procurador General del Estado, que yo dudo de que él no tenga el conocimiento o que no puede entender las cosas. Allí hay cosas que van más allá de eso. Cuando él trata el caso Perenco, que además es uno de los casos por los cuales lo van a llevar a juicio político. Y esto ojalá me esté escuchando algún asambleísta. En este caso, en este artículo de la ley, ponen, en caso de devolución, despacito, por favor, atiéndanme, en caso de devolución o abandono total del área del contrato por la contratista, nada deberá el Estado y quedará extinguida la relación contractual. Esto tiene el artículo 12 de la ley este rato. No necesariamente, lo vuelven a repetir, pero esto está rigiendo. ¿Qué pasó con Perenco? Abandonó el área del contrato, dejó botando los campos. ¿Y qué es lo que dice la ley? Nada deberá el Estado y quedará extinguida la relación contractual. ¿Y cuánto le tuvimos que pagar a Perenco por haber dejado botando los campos? 435 millones de dólares. O sea, así nos explotan, así nos toman del pelo y así nos roban la plata a las compañías. ¿Dónde quedó este artículo de la ley de hidrocarburos? ¿Dónde quedó? En el caso Perenco. Luego, los contratos de obras, servicios específicos, yo siempre pongo este ejemplo para que me entiendan, por eso se llama de obras o servicios específicos. No son de exploración o explotación de hidrocarburos. Son obras, por ejemplo, contratan una compañía dentro de la actividad hidrocarburífera, por ejemplo, en producción. Esto se puede utilizar también para industrialización, para refinación, para lo que sea. Por ejemplo, en producción, alguien quiere contratar workover, reacondicionamiento de pozos. Contrata a una empresa para que le dé el servicio específico de workover. Punto. Es un servicio como que yo en mi casa o en la suya, Jairo, usted diga, vamos a contratar a una persona que nos pinte el cerramiento.
o que nos cambie el parqué de la casa, o que nos cambie los baños. Pero luego, a partir de esto, se inventan que estos contratos, los que tengan suscrito contratos de obras y servicios específicos, pueden mutar, pueden cambiar a un contrato de producción de petróleo. O sea, es como que a la persona que yo lo contraté para que me pinte el cerramiento, mañana me diga, no, es que yo ya tengo derecho a que usted me dé la casa, para hacerme cargo de la casa. ¿Qué es eso? O sea, para mí deben tener con nombre y apellido ya las compañías que están interesadas en esto. Porque incluso tienen una disposición transitoria que ya está viabilizando esto para que llegan y en el cortísimo plazo entregan esto. Si convinieran a los intereses del Estado en otro artículo, los contratos para exploración y explotación de hidrocarburos podrán ser modificados y migrar a otras modalidades contractuales. Pero esa es precisamente la trampa, porque allí, cuando se modifica un contrato o se le cambia la modalidad, la trampa no está necesariamente en la parte de la economía del contrato, que también allí nos roban, sino fundamentalmente en prorrogar el contrato para que sigan ordeñando la vaca, cuando ya tienen que irse. Como la Texaco se fue en el año 90 y Rodrigo Borja no los dejó un día más, no porque los votó, sino porque ya se terminó el contrato. Acá terminan el contrato y lo que busca el gobierno, pues ese es el pretexto, modificar los contratos, de contratos que ya se acaban. Voy a poner un ejemplo. En el 2022 se acaba el contrato de Repsol. Claro. Y viene ofreciéndoles el oro y el moro de España. ¿Qué le va a decir a Repsol? ¿Qué va a decir a Repsol? Prorroguen el contrato para seguir ordeñando la vaca, a pesar de que ya la vaca ya la dejó en esqueleto. Para que cuando nos entreguen los campos ya no haya una gota de petróleo. Entonces, por eso es el tema de migrar a los contratos petroleros. Hay otro tipo de cosas. Aquí hay un tema que es importante verlo. Y ojalá me estuviera escuchando una persona que estoy pensando. Artículo 79 de la ley. Le incluyen una frasecita que es pepa. El Estado recibirá una prima por la transferencia o cesión de derechos de un contrato, conforme se determina en el reglamento. O sea, ¿por qué le ponen? Porque esto siempre se lo ha hecho con un decreto del 1323, que viene rigiendo desde el año 90. O sea, cuando hay una transferencia de un contrato, se calcula y se paga una prima, se paga una cantidad de dinero X por la transferencia de los derechos del contrato. En el caso Singue se inventaron sin ningún sustento, la Fiscalía de Pablo Celi, la Contraloría de Pablo Celi y luego la Fiscalía, de que debían haber renegociado ese contrato en no sé qué otros términos. Sí, por la transferencia del contrato había que pagar nada más que una prima y ahora ya la colocan, porque saben que en las transferencias lo único que pueden pagar es una prima y ya no quieren irse presos como están con orden de, si les va a venir orden de captura a los que están señalados en el caso Singue. Entonces es la prueba plena de que ellos mintieron y que los jueces fueron tan despistados que no entienden que esto se maneja mediante primas de transferencia. Luego dice, esto es gravísimo, las operaciones que se desarrollen, ¿por qué? Porque está prohibido que una empresa transfiera derechos y obligaciones de un contrato a una otra empresa sin que el Estado autorice esa transferencia. ¿Por qué el Estado tiene que autorizar? Porque tiene que analizar cuál es esa empresa. Es como que, por ejemplo, Jairo, usted me arriende a mí una oficina y yo mañana, sin pedirle permiso a usted, la subo arriendo y la arriendo a otra persona. Entonces viene un problema y usted dice yo le di a usted. No es que yo le transfería a Juan Piguave. Entonces el Estado tiene que saber quién está a cargo de su campo para ver si tiene condiciones técnicas, económicas, si va a manejar adecuadamente el campo, porque si un campo no se lo maneja bajo tecnología de punta, sencillamente se pierden reservas dentro del bloque, dentro del campo petrolero. Entonces, por eso es que es prohibido la transferencia de un contrato que no la autorice el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Energía, para que el Ministerio diga, sí, estoy de acuerdo que esa empresa se haga cargo, pase por ventanilla, pague el derecho de transferencia y está hecha la transferencia. ¿Qué es lo que ponen en la reforma? Las operaciones que se desarrollen en una bolsa de valores, así como las operaciones de reorganización del mismo grupo empresarial, estarán exentas de la autorización previa del Ministerio del Ramo. Pero comprando en la bolsa de valores
con una empresa que titularice sus acciones en la bolsa de valores, mañana no sabremos quién es el titular de la empresa, pues. Eso es lo que se llama en derecho. En derecho, y si me escucha algún abogado, me va a entender lo que estoy diciendo. El contrato administrativo, que el contrato petrolero es un contrato administrativo, es un contrato que se llama intuito personae, que es en función de las características de la contratante. ¿Quién es la contratante? Si yo contrato con una empresa X, Burlington, por ejemplo, pues yo sé quién es Burlington. Y contrato con otra X empresa, Total de Francia, yo sé quién es Total. Pero no, una empresa que ya no sé en manos de quién está la empresa porque lo cotizan en bolsa de valores. Y es un bypass que le están haciendo al artículo 74 de la ley de hidrocarburos y al artículo 79 para trampear. Esto es hecho por gente inteligente que se dedican a trampear. Eso en materia de hidrocarburos. Los órganos que se crean en materia de inversiones, un comité estratégico de promoción y atracción de inversiones, que tiene como el gran objetivo no hacer aplicar la ley, sino prevenir eventuales litigios en materia de inversiones. O sea, cuidado, te pelees con una compañía, porque te van a sacar la lengua. Y un órgano que es importante, competente en materia de acciones público-privadas y de gestión delegada, que esta es la PEPA, este es el business, este es donde se va a fraguar todas las alianzas público-privadas. ¿Y cómo se lo va a manejar? Dice, el presidente de la República podrá crear, mediante decreto ejecutivo, una entidad de derecho público adscrita a la presidencia de la República para este tipo de acciones público-privadas. O sea, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo para que me entiendan. El ministro de Energía puede estar intentando, desde el punto de vista de sus intereses, manejar la entrega de un campo petrolero. El rato que él quiera hacer algo, le dicen de la presidencia, un ratito, esto se lo manejamos en la presidencia. Usted espérese que nosotros decidamos y usted solamente ejecute. Porque esto es competencia de la presidencia. O sea, esto es un coto. Es una cosa que se la reservan para ellos. Pero luego dice, estabilidad jurídica de la inversión en las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Se podrá otorgar estabilidad jurídica de la normativa sectorial específica que hubiera sido declarada como esencial en los correspondientes contratos de concesión u otros títulos habilitantes para la gestión de sectores estratégicos. La estabilidad jurídica está dada fundamentalmente por el cumplimiento de las normas, porque el Código Civil dice en el 1458 que constituye vicio en el objeto cuando no se atienen al ordenamiento público ecuatoriano. Y entonces se entiende que el consentimiento de un contrato está viciado y por lo tanto tiene que terminar ese contrato. Entonces aquí quieren darse estabilidad jurídica por el solo hecho de decir tienen estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica nace del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. Dice, trato no discriminatorio. A ver. Aquí sí ya arde Troya con esto. Trato no discriminatorio. Los inversionistas nacionales y extranjeros gozarán de igualdad de condiciones respecto de la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y las inversiones y los inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas. O sea, trato no discriminatorio. Dan a entender que los inversionistas nacionales están a la altura de los inversionistas extranjeros. Al inversionista nacional siempre lo han pateado. Siempre lo han pateado. Porque es un país de cipangos y cipayos que siempre beneficia al inversionista extranjero. Pero viene la pregunta del millón. Viene la pregunta del millón. ¿Hay trato igualitario entre la inversión nacional y extranjera? ¿Hay? ¿Qué dice la Constitución? El Estado promoverá, esto es lo que ya lo leí, promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Y luego dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Pregunta del millón. ¿Están en igualdad de condiciones la inversión nacional a la extranjera o el Estado debe privilegiar la inversión nacional? ¿Y por qué es que en la ley le ponen que habrá un trato igualitario entre la inversión extranjera y nacional? Artículo 17 de este Código Orgánico de la Producción, violatorio de la Constitución a plena luz del día. A plena luz del día. Y luego dice, las inversiones y los inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas
de tal manera que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional. Mentira. Porque un nacional no puede recurrir a arbitraje internacional, que es donde nos hacen pedazos y nos explotan y nos roban la plata. Yo conozco de empresas que el Estado los ha estafado y no pueden demandarlo al Estado en arbitraje internacional, que ganarían, pero de largo los casos. Porque no pueden hacerlo porque son nacionales. Pero el inversionista extranjero, ese sí coge y lo demanda al Ecuador en arbitraje internacional. Por lo tanto, el que no tiene la misma protección que los extranjeros es el ecuatoriano, no lo que dice la ley en esta reforma que quieren hacer. Los inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridad plenas, de tal manera que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos. Mentira, los extranjeros tienen más protecciones, mucho más protecciones que los inversionistas extranjeros. Los entes gubernamentales, la propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establezca. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto le meten en una ley y un árbitro de afuera dice no le pueden caducar un contrato. Entonces, ¿dónde queda el artículo 74 de la ley de hidrocarburos? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el artículo 74 de la caducidad contractual? O sea, entonces crean estos galimatías, estas contradicciones, y en esto chochan los árbitros, porque dicen, no está claro, por lo tanto no le pueden quitar. Entonces, aquí está, esto no lo han topado en las reformas a la ley de hidrocarburos. Esta es la ley de hidrocarburos. Causas de caducidad de los contratos, aquí están, las causas de caducidad de los contratos. Entonces vamos a ver cuál es la consecuencia, cuál es la consecuencia cuál es la consecuencia de la caducidad contractual. Aquí la vamos a ver. La declaratoria, artículo 75 de la ley de hidrocarburos, esto no están reformando. La declaratoria de caducidad de un contrato implica la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas y la entrega de todos los equipos, maquinarias y otros elementos de exploración, de producción, instalaciones industriales o de transporte sin costo alguno para la Secretaría de Hidrocarburos, y además la pérdida automática de las cauciones y garantías según la ley y el contrato, las cuales quedarán a favor del Estado. Esto tiene el mismo efecto de una confiscación, pues, porque la caducidad trae consigo el que el Estado retire los bienes, pasen a nombre de él sin pagar un centavo y se quede con esos bienes. Entonces, ¿por qué le colocan en esta reforma que están haciendo, al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones? ¿Por qué le colocan la propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establece la Constitución y la ley? No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras. Entonces, con esto no se aplica o se vuelve una contradicción con el artículo 74 de la ley de hidrocarburos. Lo meten a propósito. Ojalá los asambleístas tengan conciencia de lo que están en manos de ellos y no entiendan lo que realmente están jugándose con este tipo de cosas. Dice en el artículo 25, los beneficios tributarios y no tributarios según sean determinados, o sea, dice, en los contratos de inversión, es una convención mediante la cual se pactan las condiciones de la inversión, incluyendo el monto, el plazo y los beneficios tributarios y no tributarios, según sean determinados por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones. A ver, el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, ¿acaso que puede generar por sí solo y decir, yo te voy a dar estos beneficios tributarios? Eso nace de la ley, no de lo que decide un comité. O sea, y así no será automática, monitoreo. A ver, respecto de inversiones, artículo 26, reformando el artículo 26 del código, de este código orgánico de la producción, comercio e inversiones, que dice, la renovación de un contrato no será automática. No será automática. ¿Y por qué ordenaste, Lazo, que automáticamente se ponga a renovar el contrato con Conclave y con Movistar? Y lo pones aquí en la ley.
O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué nos quieres ver la cara o qué? El monitoreo, otra vaina. Aquí está la transitoria de lo que decía de los contratos de obras y servicios específicos. Pero en general, en un paneo rápido, para que no se nos coma mucho tiempo, hemos hecho un paneo rápido de lo que contiene en grandes rasgos, porque hay más material. Esta ley de reforma tributaria, que tiene una cantidad de cosas que todas son orientadas a favorecer empresas transnacionales, a violar la normativa constitucional ecuatoriana, a facilitar los negocios, a transformar en un negocio los servicios públicos del Estado y en una cantidad de barbaridades jurídicas. Ojalá los asambleístas tengan claro lo que tienen que tratar y cómo tienen que tratarlo. Lo integran Daniel Novoa, independiente, Francisco Jiménez de Creo, Natalia Arias de Creo, César Ron, ex Partido Social Cristiano, Cristian Yucailla de Pachacutic, Marcelo Cabrera de Independiente, John Vinués independiente, Carlos Zambrano de UNES. O sea, hay una mayoría total de gente afín al gobierno. Total, pero mayoría aplastante, porque de ahí solamente hay la posibilidad de que uno de Pachacutic, otro de UNES, y quién sabe, no sé en qué patín ande César Ron, que es ex del Partido Social Cristiano, pero ahí hay o dos que no van a concordar o tres, pero tienen 6 votos asegurados. Y Vilma Andrade, que estaba Vilma Andrade opuesta a las privatizaciones. Ella dijo el 10 de mayo del 2021, no daremos paso a la privatización de la seguridad social ni de los sectores estratégicos. Aquí hay privatización de los sectores estratégicos por montones, aquí hay business. Espero que Vilma Andrade se acuerde de lo que declaró el 10 de mayo de 2021. Espero que se acuerde, porque esto sí es terrible lo que están mandando. Pero cuando todavía no mandaba la ley, Vilma Andrade declaró de que estamos listos para debatir. Cuidado con que debatan y le hagan reformas parciales, porque el presidente les mete un veto parcial y ahora sí junten las 2/3 partes de los votos de la Asamblea para ratificarse en el texto que sale de la Asamblea. Esto o se rechaza el proyecto o si se lo trata, aténganse a las consecuencias. Si se le hace reformas, el presidente les tira un veto parcial y los revienta y a juntar las 2/3 partes de la votación. Así es que no somos tan ingenuos como para creerles cuando dicen, pero es que para eso es precisamente la Asamblea, para debatir. Claro, el otro tiene listo el veto parcial y cuando se dieron cuenta, a ver de dónde reúnen los votos para poderse imponer en el tema del veto parcial. Nos comentan acá, dice esta ley de reforma tributaria que incluye el Código Orgánico de Comercio e Inversiones, es legalizar el atraco a los bienes y servicios al Estado, los cuales pertenecen a todos los ecuatorianos y el gobierno debe administrarlos para el bien común de los ciudadanos. Nos escribe pero además, a través de este código, se llevan el tema de las alianzas público-privadas. Claro. Porque yo no estoy de acuerdo nunca con las tales alianzas público-privadas que tanto les gusta a una cantidad de gente. Las alianzas público-privadas, porque esa es una forma disfrazada de que las empresas se acercan al Estado y se le lleven los sectores estratégicos. Pero independientemente de eso, por ejemplo, si CNT tiene que negociar algo, ellos son los que conocen, pues ellos tendrían que participar en algún proceso. Si Petroecuador es el que tiene que ver, o el Ministerio de Energía, tendrían que participar. Si es el sector eléctrico, la CELEC. Pero no es que maneje una comisión adscrita a la presidencia de la República. Pues el tema, ahí funciona ese dicho que dice, la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Entonces, cuando se llevan esta comisión a la presidencia, pues ya saben desde dónde se va a manejar y cuáles van a ser los giles que van a ser únicamente los que implementen lo que viene resuelto por la presidencia de la República.